Oro, plata, platino. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de los metales en la joyería. Las primeras joyas de oro que encontramos en la joyería fueron las de Varna, la civilización de Varna. Recuerden, creo que ya he dicho eso en un otro video. Después Ur en la Mesopotamia, y de ahí usamos joyas, oro en joyas en todas las civilizaciones durante toda la historia de la joyería. El oro se utilizaba cuando quería algo amarillo, pero cuando yo quería algo blanco, ¿qué metal usaba? La plata. Hasta el siglo XIX, fines del XVIII, lo que se usaba en joyería era amarillo, oro, blanco, plata. El platino va a aparecer en la joyería en 1780 más o menos con el rey Luis XVI, el de María Antonieta. El platino fue utilizado bastante en la joyería, y si no fuera por su dureza y su resistencia, no podíamos hacer las joyas Art Deco que usamos en la década de 20. Pero el platino era caro, raro, difícil de trabajar, y durante la Segunda Guerra Mundial mucha cosa va a cambiar en esa historia. Pero a ver, les voy contando despacito. Todos me preguntan sobre la aleación, el oro 18 quilates, el oro 14 quilates. ¿Cómo es eso? Bien, ahora que ya sabemos que usábamos oro, plata, platino, vamos a hablar más específicamente de cada uno. El oro, cuando mineramos el oro, no lo encontramos puro. Entonces las primeras joyas utilizadas por el hombre en la historia siempre tenían como una contaminación de otros metales. Una contaminación en un buen sentido. O sea, yo cuando estoy minerando mi oro, encuentro el oro en la mina, él ya sale contaminado de otros minerales, de otros metales. Entonces, esta contaminación natural bajaba el quilataje del oro. Entonces las personas me preguntan, pero Mariana, en el Imperio Romano era oro de 18 quilates, o sea, no tenía esta preocupación, porque el oro ya venía naturalmente mezclado con otros metales. O sea, son en el siglo, si no me equivoco, XVIII o XVII que logran a purificar el oro totalmente. O sea, hoy en día yo saco el oro de la mina, lo llevo a una refinadora, esta refinadora lo deja puro, el joyero compra y hace la aleación. Lo que antes en la historia de la joyería ya pasaba naturalmente. Con el tiempo hubo la necesidad de hacer aleaciones y una cierta curiosidad y una cierta normativa de mantener todo el oro en un mismo, o sea, en este momento no se llamaba quilataje, pero en un mismo nivel de oro. Bien, tanto la plata como el oro cambiaba conforme rey. O sea, un rey una vez determinó que la plata tenía que ser 950, otro determinó que era 920, otro determinó que era 800. Para que tengas una idea, por ejemplo, todos hemos escuchado sobre plata sterling, plata de ley. Esto fue una determinación de un rey inglés en el siglo XII. En Inglaterra, en Europa, era una confusión tremenda. Cada rey quería poner sus estándares, o sea, el padrón de cómo sería la plata, de cómo sería el oro. Hasta cuenta la leyenda, saliendo un poco del tema de joyería, que el pie, la medida que tenemos, el pie, otro rey quiso cambiar al tamaño de su propio pie. Nada confirmado, algún índice en la historia, pero de verdad, mira la confusión. Bien, pasado eso, tenemos el oro, o sea, más o menos en el siglo XIX-XVIII aparece el quilataje
como padrón. Hoy tenemos oro 18, oro 22, el oro puro que es el 24 y algunos países usan 9, 10, 14. El quilataje del oro depende de cada país. O sea, en Brasil usamos 18, en Perú usamos 18, en Estados Unidos tenemos 18 y 14, Europa tenemos 14, 10 y 9 y algunos países también utilizan el oro 18. Los países árabes normalmente utilizan el oro 22. Pero al final, ¿cuál es la obligación? ¿Cómo sé cómo es mi joya? ¿Qué me importa? A ver, estamos hablando de plata. Cuando estamos hablando de orfebrería, hay varios quilatajes. La pieza la miras por abajo y ahí tiene que estar escrito el quilataje de la pieza. ¿Hay alguna obligación? No. O sea, yo como orfebre puedo hacer mi pieza y usar la aleación que quiera. Normalmente se quedó como padrón la plata sterling o la plata de ley, la plata 925, que es la más utilizada. Pero diseñadores franceses y diseñadores brasileños, o sea, joyeros de autor, les gustan hacer joyas con plata 950. ¿Cuál es la diferencia? La plata de ley o la 925 tiene 92,5% de plata y la otra tiene 95% de plata. Pero no hay una obligación, no hay una ley que te obliga a usar este quilataje de plata. Después tenemos el oro. El oro de 8 quilates, por ejemplo, en Brasil es obligatorio. En Estados Unidos puedes utilizar 18, 14, 10. Lo importante es que dentro de la joya esté escrito cuál es la quilataje del oro. Eso es muy importante. En Europa, 9, 10, 14, 18 o 750. ¿Por qué? Porque el oro 18 tiene 75% de oro y 25% de aleación. Entonces yo puedo llamar este oro de 18 quilates o de 750, es lo mismo. La otra confusión que siempre veo pasar es creer que el color de oro cambia el quilate del metal. Nada que ver. Si yo vendo oro de 18 quilates, sea amarillo, rojo, blanco, verde, rosado, nude, sea el color que sea, tiene que ser de 18 quilates. No existe eso de que el oro rojo es más bajo. Nada que ver. Si yo te estoy vendiendo un oro rojo de 18 quilates, él es igual de 18 quilates que el oro amarillo o que el oro blanco. Entonces, la cantidad de oro es que va a determinar el quilataje del metal. Y esta cantidad no puede cambiar. Si yo estoy hablando que es un oro 10 quilates, la cantidad de oro va a ser la misma, sea el color del metal. ¿Ok? Pero el oro blanco, ¿qué es? ¿Cuándo aparece? ¿Es por qué? El platino era súper caro, súper raro y bien difícil de trabajar. Era el mejor metal para los diamantes. Pero en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era platino era direccionado a la guerra. Y con eso, o sea, la dificultad de trabajar este metal, el precio de este metal, y en la década de 20 descubrieron una aleación que hacía el oro blanco más barato y más fácil de trabajar. Fue el sustituto perfecto para el platino. Hoy
trabajamos siempre o en oro blanco o en oro amarillo. Y las joyas especiales, los anillos de compromisos más fichos son siempre en platino porque son joyas súper especiales. Pero el oro blanco es igual a amarillo, es de 8 quilates como el amarillo, pero con una aleación, una combinación de metales que lo deja blanco. ¿Por qué le damos baño de rodio? Porque el platino era más blanco y el oro blanco es un poquito gris. Y para dejar el oro blanco con cara de platino, empezamos a darle un baño de rodio. La quilataje del oro, por ejemplo, fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, Europa destrozada. ¿Quién iba a comprar joya? ¿Quién podía comprar joya? Y más aún, el oro estaba direccionado a la guerra. Los joyeros, el grande centro joyero de Londres, ya no fabricaban joyas. Todo este quarter, o sea, esta parte de Inglaterra, de Londres, donde tenían los joyeros, estaban trabajando y haciendo cosas, o sea, medallas, artículos para la guerra, para sensores, para todo direccionado a la guerra. Pero las personas seguían casándose y querían casarse. Y para casar, el aro de matrimonio es importantísimo. Durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en Londres, salió una ley diciendo que el aro de matrimonio tenía que pesar un promedio de 2 gramos, promedio porque era en libra, ¿no? Un promedio de 2 gramos y que fuera en oro 9 quilates. Con eso, las parejas podían tener su aro de matrimonio en oro, pero sin, utilizar el metal que en ese momento estaba totalmente direccionado a la guerra. Esta tradición del oro 9 quilates se quedó en Europa por mucho tiempo. Después desapareció. Vino una ley, una historia diciendo que el quilataje debería ser siempre de 10 quilates para arriba. Pero hoy, con todas esas crisis económicas, ya volvemos a ver joyas de oro 9 quilates. Bien, ahora vamos a tratar de comprender todo. En la historia de la joyería, el oro siempre, toda la vida. El oro inicialmente tenía una contaminación natural, no estaba puro, y esta contaminación natural le daba un quilataje diferente. Analizando las joyas en los museos, la misma pieza tiene quilatajes diferentes en cada parte de la pieza. Por ejemplo, la mascarilla esa sumeria, tenemos en varios pedazos de ella quilatajes diferentes. La plata fue muy utilizada en la joyería cuando no existía el oro blanco o el platino. Cuando aparece el platino, en 1780 se empieza a usar el platino porque, ojo, el platino fue usado por los egipcios en 3000 años atrás y después por los incas. Ximú, hay registros de que ellos utilizaban platino 800 años atrás. Entonces, el platino, aparece fuerte en la joyería en 1780 más o menos. Va hasta la Segunda Guerra Mundial cuando aparece el oro blanco. Hoy en la joyería tenemos oro de todos los colores, plata y el platino, todos conviviendo bien en armonía.